Pues aquí pasa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, las sociedades se aclimatan a los cambios. Joder, España fue un país que experimentó cambios muy bruscos en una dictadura, con Franco. Era España del desarrollismo, pegó un salto económico y antropológico increíble. Hubo roces porque fue un salto muy, incluso, aunque se intentó hacer de una manera evolutiva, hubo momentos de shock, ¿vale? Pero las sociedades asumen esos cambios. Lo que no asumen es esto que te digo. Toma 3 millones de inmigrantes en una isla de 8 millones de habitantes que no tienen nada que ver contigo y traga. Y pídeles perdón. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque tus padres... ¿Por mis padres? ¿Mis padres qué? Tus bisabuelos. Pero si han estado cultivando patatas desde que hay... Algo habrán hecho. Que no hemos hecho nada Ser y que yo no católicos. tengo que pedirle perdón a nadie. Ser católicos. Esa ha sido la forma de la culpa, que es como se mueve todo en esta era posmoderna, en Irlanda, el catolicismo. De hecho, es una isla que tiene 6 millones de habitantes, uniendo la República e Irlanda del Norte, 1,5 millones más o menos largo en el norte y 4,5 millones más o menos en la República, que son dos sociedades totalmente partidas, y no es norte y sur, sino es Dublín y el resto. Dublín es sociedad urbana, como puede ser la parisina, la londinense, la madrileña, la de una ciudad estadounidense, una ciudad más bien woke, donde todo es carísimo, la vivienda es inaccesible, el ocio prima por todas partes, hay que reservar para almorzar un miércoles, como cualquier ciudad europea, las mismas tiendas, etcétera. Y esos habitantes de Dublín pues suelen ser progres, votan al Sinn Féin, que antes no tiene ningún voto en la República, pero luego está el resto de la isla, que es donde vive la mayoría. Es gente, lo que decías tú, que se adapta a los cambios, que no tiene ningún problema en un cambio natural de la sociedad, pero que cuando le quieren imponer por la fuerza y meterles en sus ciudades pequeñísimas, la segunda ciudad de la República de Irlanda es Cork, que tiene 200.000 habitantes, no tiene más. La tercera ya no llega a 100.000. Les meten en hoteles a cientos de inmigrantes que están allí viviendo porque sí, que no tienen nada que ver con la sociedad, que ni siquiera hablan en el idioma, que son... no tienen una civilización ni comparable a la irlandesa, pues reaccionan y resulta que la historia de Irlanda es la historia de guerra, es una guerra, la historia de Irlanda, una guerra tras otra. De hecho, en Irlanda hay monumentos a las batallas perdidas. Sí. Es de las pocas sociedades de las pocas naciones que honra a las batallas perdidas. No va a ser fácil. En Reino Unido pues ya llevan décadas haciéndolo. En Irlanda es que ha sido en cuestión de 5 o 6 años, 10 como mucho, en el nombre del PIB, del crecimiento del PIB, de un crecimiento incomparable casi para un país de su tamaño en Occidente, han cambiado la sociedad. Llegó el Partido Popular Europeo al gobierno de Irlanda después de un montón de décadas sin pisarlo y ha sido el que ha aprobado el matrimonio sexual, la eutanasia, el aborto. En Irlanda era ilegal el divorcio en el 97, todavía. O sea, han cambiado la sociedad en 20 años de una manera antinatural. Y es normal que haya una reacción furibunda de unos ciudadanos, de unos habitantes de una isla que todavía, esa generación todavía no ha muerto y se oponga a lo que le están queriendo imponer contra no ya contra su voluntad, sino contra su propia naturaleza. Es un tema además especialmente sangrante. Porque además, claro, como se practica el chantaje emocional, ¿no? De decir, o te sometes o eres lo peor. Y además es especialmente repugnante eso que se hace, porque al final haces que gente de bien verdaderamente se tenga que juntar con lo peor, o se acabe juntando con lo peor. Y la culpa es tuya. La culpa es tuya, no es de la gente de bien, que no se tiene que dejar atracar, no se tiene que dejar que le ocupen la casa, es que no se tiene que dejar. Es que tenéis que estar ahí para que eso suceda, ¿no? Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, con la cuestión de los menas en Madrid, en España. Como se da por hecho que los tienes que acoger, en vez de pararte y decir, ¿pero por qué? Un momento, es que esto es especialmente grave, ¿por qué vamos a acogerlos? Porque son niños, y entonces tú tienes que decir, precisamente porque son niños es especialmente grave, que ¿por qué tenemos que acogerlos? Entonces, ahí que te digan, hay una guerra en un país de no sé dónde y no hay quien los acoja. Vale. Ahí tienes que hacer esta siguiente pregunta. ¿Y en los países de alrededor, que tengan la misma cultura,
que tengan la misma lengua, etcétera, ¿se les puede acoger? No. Vale. Y en el siguiente círculo, no. Y dices, ya es difícil, esto está estudiado, seguro. Tú tienes que hacer este tipo de preguntas. ¿A cuántos kilómetros están? A 4.000 kilómetros. Que no hay ni uno. ¿Seguro? Vale, bueno, y nosotros somos el quinto círculo. ¿Y aquí cuántos tienen que llegar? 5. Tráelos. Con una mafia. Pasado toda la vida, ¿no? Pero 5. Dices, sí, pues mira, traigo a este señor que viene de no sé dónde. Y dices, esto sí que es la casuística del 1%. Oye, ha habido un conflicto salvaje de no sé dónde y hemos traído a unos niños. Vale. Todo lo demás, lo que tienes que hacer es precisamente generar los sistemas de protección que demandan esos niños. Y lo que demanda un niño es, no me muevas de mi sitio, salvo que sea estrictísimamente necesario. Y si tengo padres vivos, tíos vivos, abuelos vivos, en las familias en Europa, como ya consideramos que las familias son papá, mamá y el perro, no nos enteramos de lo que es una familia fuera. Fuera, el tío es familia y te acoge. ¿Vale? Pues entonces, todo ese tipo de mecanismos hay que hacerlos. No hemos cometido fechorías del tipo de condicionar la ayuda al desarrollo a países del tercer mundo, del África negra, a que quitaran el DDT que les salvaba literalmente la vida en zonas infestadas por la malaria. ¿Esto lo ha hecho Europa? Sí, lo ha hecho Europa. Os juro que Europa ha hecho esto. Ha condicionado ayudas al desarrollo a eliminar un insecticida que estaba salvando literalmente la vida de millones de personas. Vale. Y como habéis sido capaces de generar... ¿En serio no vais a condicionar nada a... Oye, ¿qué hacéis con vuestros hijos? Vosotros. O en vuestros huérfanos. Ah, que no son huérfanos, que tienen papá y mamá. Entonces, ¿por qué los recibo yo? Eso por el África negra. Ya Marruecos, no sé cómo contaros. O sea, lo de Marruecos no tiene ni nombre. ¿Qué hace un solo menor marroquí en España? Uno. Un marroquí. ¿Qué hace aquí? Dímelo. Perdón, que no quería hacer rima, ¿eh? Que alguien me dé una sola explicación racional. Comendador de los creyentes, súper protector de su pueblo. Los marroquíes están orgullosísimos de su rey. Os hablo de los que están aquí. No te quiero ni contar los que están allí. O eso dicen. Dina Buselham, la que le leía la matrícula a nuestros reyes, preguntadle por los suyos, a ver. Bueno, pues que se haga cargo él. Que se haga cargo él. Ya está, se acabó. No hay más discusión. Entonces, ¿por qué se ha avanzado en el debate? ¿Por qué se ha avanzado? Oye, no, hay que montar una red de centros. ¿De qué? Que te pares ahí. ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿Por qué acoges a un marroquí? Dime una razón. Una. Dime una. No hay una sola. ¿Se está muriendo de hambre? No. ¿Hay guerra? No. ¿Hay represión? Ellos dicen que no. El rey está perfecto, está contentísimo. El cambio climático, Mario, me decía el otro día un locutor. Hay homosexuales españoles que dicen que hay unas zonas de tolerancia en Marruecos alucinantes. Hablas con los homosexuales de Marruecos y te cuentan otra historia. Pero, oye, la izquierda oficial española dice esto, lo mismo se pueden hacer cargo. A lo mejor siendo español es más fácil en Marruecos. Chico, no, pero dime una razón. Una. ¿Y argelinos? O sea, el Magreb. Dime una razón por la cual España tenga que acoger a un solo menor de regímenes así. Yo le añado otras dos preguntas. Primero, dígame una razón por la cual un menor no deba estar con sus padres. Y segundo, dígame una razón por la cual, incluso suponiendo que tengamos que acoger a los menores marroquíes, ¿me puede alguien dar una razón por la cual lo tengamos que pagar nosotros? Claro. Es decir, no le podemos pasar la factura al Marruecos. mismo rey de Marruecos que tiene un yate de 95 millones de euros y que acaba de comprarse por 900 millones de euros un sistema de satélites espía. Oiga, ¿por qué lo tengo que pagar yo? Lo de los niños marroquíes, lo siento mucho. Que dice usted, nos lo quedamos, vale, pero que la factura la pague el rey de Marruecos, digo yo, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento asumimos que esto es
no es contra la voluntad de los padres de esos niños, que vienen en manos de mafias, que no vienen... Por un lado nos dicen que pobrecitos, huyen de la guerra, huyen del cambio climático, decía el otro día un locutor de la COPE, huyen de no sé qué. Y además son lo mejor, decía Carmena, vienen a pagar nuestras pensiones, tenemos que acogerlos, como no, si van a pagar nuestras pensiones. Las mías no, las de la generación anterior. Bueno, pues en ese caso, ¿por qué tienen que venir en manos de mafias, cruzando el mar, no sé qué, el desierto? Es todo una estafa. Se mire por donde se mire, que ya no aguanta más. Además, solo hay que irse a un barrio donde hay un centro de menas alrededor. Da igual a quien pregunte. O sea, puede ser afiliado al Partido Comunista, no importa. No lo ve con buenos ojos, porque no es natural, porque eso sí que cambia un barrio, eso sí que cambia una sociedad. Porque no, lo que viene sobre todo del norte de África, y en general, pero sobre todo del norte de África, que está mucho más controlado quién viene y quién no viene, es lo peor de esa sociedad. O sea, Marruecos no nos manda. En Casablanca hay universidades, hay empresas, hay marroquíes con mucha capacidad, con estudios, que salen al extranjero, que tienen buenos puestos de trabajo. No, eso no es lo que nos mandan. Nos mandan como si nosotros soltásemos a lo que nos sobra en la sociedad y se lo mandamos a un país con el que estamos en guerra. Bueno, y no solo eso. Mire, hay una cuestión aquí súper interesante. España es un país que tiene un problemón con la formación de sus jóvenes. Lo que pasa es que ahora ya, como han prostituido tanto las evaluaciones escolares, ya ni te puedes remitir a esas estadísticas, pero los niveles de abandono escolar y de infracualificación son claros en un país donde ha habido esto que os estoy contando y donde hay tantísimo subempleo entre los jóvenes. Y bueno, somos también líderes mundiales en paro juvenil, junto con Sudáfrica, creo que es. Vale. En un país que tiene ese problema de productividad y de gente que no va a poder aspirar a unos empleos muy sofisticados, vas y dices, y ahora tomad, que os mando a estos que están en peores condiciones que vosotros porque ni siquiera están escolarizados en nuestro idioma. ¡Hala! Que os peguéis por sus puestos de trabajo. Y la izquierda, callada como una puerta. No, peor, traicionando otra vez a sus votantes porque los está desprotegiendo. A los que más ayuda necesitan aquí, es a los que están desprotegiendo. Y encima luego dicen esto de, vienen a hacer los trabajos que nosotros estamos dispuestos a hacer, que eso es una cosa que por ejemplo, en el mundo liberal hemos dicho mucho. Y es tremendamente injusta. Es tremendamente injusta. Dices, oye, un momento, espera, espabilado. ¿Cómo que no queremos hacer? ¿El qué? ¿Y por cuánto? Vienen a cobrar los salarios, que no es lo mismo. ¿Y de qué estamos hablando? Y oye, y estos que vienen a pasarlo muy mal, ese dinero lo transforman, ¿verdad? A que en sus países de origen no es la mierda que es aquí. ¿A que no? Eso mismo que ganan, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces no se te ocurra hacer esas comparaciones. Don Mario.